Hola a todos, bienvenidos todos a nuestro podcast SIC número 13. Hoy, 4 de diciembre del 2024, con fecha de sincronario NS 1.37.5.20, KIN 150. Gracias a todos por estar aquí, a nuestros invitados por participar. Y si quieres escuchar nuestros otros podcasts, los puedes encontrar en geometriaviva.com o en nuestra página de Facebook SIC. Igual aquí en Spotify como SIC Somos. Y bien, qué gusto que estén aquí. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Si gustan presentarse, por favor. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Giovanna de CICE y contenta de estar en este podcast número 13. Wow, Ay, muchas gracias, Gio. Bienvenida. gracias a ti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y bueno, les agradezco por estar otra vez aquí. No sé, creo que es como la cuarta vez que participo en uno de los podcasts, entonces, bueno, agradecido por eso también. Muy chévere. Ay, muchas gracias, Dani. Bienvenido. Mm. Y buenos días, mi nombre es Lili. Bueno, buenos días, buenas tardes, este, y mi nombre es Lili, de nuevo agradecida por estar, por esta oportunidad de poder compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, Lili. Bienvenida. Ahora sí se va a poner bueno. Bien, pues el tema de hoy, el tema de conversación de hoy va a ser raíces del tiempo. ¿Qué es una tradición? Y el objetivo será explorar las tradiciones entre el pasado, el presente y el futuro, para ver si esas tradiciones se quedan, evolucionan, se van. Pero bueno, para eso estamos justamente aquí, para platicar de este tema. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué son las tradiciones para ustedes? ¿Qué significa una tradición? Sí, a ver yo. A ver, ya yo empiezo. Lo primero que Gracias. me llega, como que una tradición es algo que haces siempre y difícilmente cuestionas, ¿no? Porque lo haces porque tus padres lo hacen. Al menos yo hago lo que mis padres hacen y me enseñaron. Y por lo general son tradiciones. Eh, la que se me ocurre es, la que estamos justo en el mes, es la Navidad. Y no cuestiono, o sea, yo simplemente sigo haciendo lo que vienen haciendo. Es como que en pocas palabras, para mí una tradición es algo que se hace siempre. El que lo hacían tus padres, tus abuelos, tus ancestros, y se siguen haciendo. Aunque no necesariamente yo la sigo. Mira, pensándolo bien, la Navidad, si vemos, si hablamos de la Navidad, el árbol y en la casa de nosotros arman un nacimiento. Yo sigo las tradiciones, pero no es algo que a mí me llame mucho la atención. Es más, acá en mi casa no hay ni un árbol, ni un nacimiento, ni nada, ahorita, ¿no? Y ni habrá, porque como yo soy la que me encargo, no va a haber, porque no me llama a mí la atención. Entonces estoy contradiciendo lo primero que dije, ¿no? Era algo que se hacía, porque ahorita yo ya la estoy rompiendo. Eh, bueno, a ver qué dicen las demás chicas. Gracias, yo. Dani. Sí, a mí, bueno, como saben, siempre me gusta como partir de la etimología de las palabras. Me parece que nos guía muchísimo. Y hace poquito, no sé por qué, pero me dio por revisar de dónde venía tradición. Y una de las cosas, bueno, viendo la etimología, vi que literalmente significa algo que te brinda una generación anterior. O sea, es algo que se va pasando en el tiempo de una generación a otra, a la nueva. Entonces, en ese sentido, puede ser cualquier cosa, ¿no? Una tradición, como cómo se preparan los alimentos que te enseñó tu mamá, a cómo cocinar en la casa, o rituales como más tradicionales, como los que estaba mencionando yo, ¿no? De, bueno, de la religión católica en este caso. Y hace un tiempo también que estaba en Instagram y vi un meme
sobre la tradición que me pareció muy gracioso. Y decía en inglés, tradition is just peer pressure from the dead. O sea, como que es presión de los muertos, ¿no? Como presión social de los muertos. Entonces, me pareció chistoso como traerlo ahorita a, a la mesa. Así es, Dani, qué bueno, gracias por platicarnos eso ahorita, creo que va muy bien. No sé si Lili quiere platicar algo. Sí, y me encanta que también Dani se vaya a la etimología, ven que es parte de lo que también a mí me gusta y literalmente las palabras que usan es la de donación o legado. Entonces, pero aquí el punto que para mí es importante es el observar las tradiciones, ajá, y sobre todo la coherencia de cuándo usamos las tradiciones o no, cuándo las usamos como una excusa para no cambiar y cuando, como dice Gio, que me encantó, estaba yo muerta de la risa, cuando dice, pues yo ya la quebré, o sea, porque yo no lo estoy haciendo. Entonces, en estas épocas de fiestas, por decirlo así, que realmente en lugar de decir fiestas, más bien son de tradiciones, ajá, creo que es una palabra que debemos de concientizar y de ver cómo cada uno personalmente la queremos resignificar. Porque las tradiciones siendo un legado, o algo que heredamos de nuestros pasados, es muy importante que las observemos y veamos qué tan coherentes son. Una de las cosas que vemos es que nos dicen el cómo hacer las cosas o qué es lo que debemos de hacer. Ya desde allí, a mí que me encanta siempre estar observando las cosas, me llama la atención. ¿Por qué, como dice Dani, voy a recibir presión de alguien que ya no está aquí para hacer algo? Ahora, no voy a dejar de observar que esa persona que ya no está aquí, que es una persona amada, tenía algún sentimiento, alguna función, alguna intención al hacer lo que estaba haciendo y alegarme esa tradición. Eso no es algo que voy a perder, pero más bien voy a retomar cuál era la intención de esa tradición. Y creo que ahí está el meollo del asunto. Cuando vaya yo a ver una tradición, debo de ver cuál era la intención más que cuál era la estructura. Y es donde creo que nos perdemos. Hemos hablado por ejemplo, la construcción de un edificio, que un edificio si es completamente rígido, en un temblor se va a caer. Tiene que tener esas columnas que son rígidas, pero las vigas deben de ser flexibles para que tenga ese movimiento. Entonces, si las tradiciones las puedo personalmente utilizar para que me den esas columnas, al entender cuál era la intención, pero tener esa flexibilidad de cómo lo voy a implementar. Muchas veces decimos, y ahorita en estas épocas es, la tradición es pasarla en casa de mi mamá. Bueno, ¿por qué? Si la intención realmente de esa tradición es el juntarse, el convivir, el soltar, el disfrutar, entonces, ¿realmente importa en dónde lo deba yo de hacer? Y es donde creo que entramos en estas pláticas, ¿no? La tradición sería el juntarse, el ver esos seres queridos y no necesariamente la rigidez de que tiene que ser en casa de mi mamá. Ahorita es lo que aporto. Y justamente ahorita que están los comentarios de ustedes y lo que estás diciendo, Lili,
es a donde voy con la segunda pregunta, donde vamos con la segunda pregunta. ¿Estas tradiciones se deben seguir por siempre o es una enseñanza que evoluciona con el tiempo? Y fue justo algo que comentaron tanto Dani como yo también. Esa parte de, bueno, yo ya la rompí porque a mí ya eso ya, como dice, yo ya aquí ya no la quiero seguir porque a mí eso ya no me gustó. O como dice Dani, no podemos estarnos presionando siempre de lo que nos dejaron, vamos a empezar ya nosotros con nuestro criterio, con nuestra conciencia a modificar em, esas tradiciones, que a fin de cuentas, como lo expresamos anteriormente en la pregunta anterior, en general sería como un conjunto de prácticas, creencias, costumbres o conocimientos que se transmiten de generación en generación y justamente es donde viene la pregunta, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿debemos continuar exactamente igual con ellas o de alguna manera es una enseñanza para evolucionar con el tiempo? Ahora sí, ¿quién me puede responder eso? ¿Quién quiere participar en esta pregunta? Dani, gracias. Pues yo creo que como se practican es que muchas veces no se cuestionan, ¿no? Y el no cuestionar las cosas mantiene como un status quo y precisamente no dejan evolucionar las tradiciones, ¿no? En este caso. Y para mí la clave es, no la dio ahorita Lili, diciendo, pues preguntándonos realmente no por las estructuras de las tradiciones, sino por las intenciones que hay detrás de ellas, ¿no? Y una vez entendemos cuál es la intención de lo que hacemos y por qué continuamos con una tradición, si decidimos continuar con ella, nos permite precisamente eh, flexibilizar las estructuras que la sostienen y nos permiten como evolucionar, ¿no? En nuestras prácticas y en lo que entendemos por la vida. Porque realmente lo que nos deja una tradición son herramientas también, herramientas que no son útiles, pero son útiles mientras nosotros sepamos usarlas y en conciencia y con la intención adecuada. Si bien esas dos cuestiones no están presentes, simplemente se quedan en un acto vacío que pueden generar mucho daño, tanto a las personas y a la sociedad, ¿no? Como muchas veces esto extrapolado desde lo personal a lo colectivo, por seguir tradiciones, se cometen barbaridades, ¿no? Eh, y cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? Como sentir rechazo o rencor hacia una población concreta cuando realmente no te han hecho nada a ti, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy clave cuestionarlas y evolucionarlas. Entonces, bueno, Gracias, Dani. Qué buena explicación, porque justamente es esa, y bien dijiste la palabra, cuando se llegan a seguir ciertas tradiciones que uno no tiene conciencia de eso, se llegan a cometer barbaridades, es la palabra que comentas y es muy cierto. Yo, Sí. Sin embargo, hay algunas tradiciones que me parece que ya no se hacen y se hacían. Y a mí siempre me ha entrado curiosidad por ver qué hacían las poblaciones o sí, las poblaciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en el Perú, acá está mucho el tema de los incas, pero más que los incas, yo me iba a los pre-incas. A mí me interesaba cómo vivían, qué hacían, cuáles eran sus tradiciones. Una conocida, digamos, que es el Inti Raymi, que se celebra aquí en el Cusco, que coincide con un equinoccio, ¿no? Que es un 23 de junio, que son unas fiestas para que, digamos, ¿cómo le dicen? Garantice la cosecha para la alimentación al pueblo. Entonces va alineada con, por ejemplo, los movimientos astrológicos. ¿No? Entonces, esas tradiciones son las que a mí me llaman la atención y pues si yo volteo así a ver acá pues, alrededor, no hay mucho de eso, pues no, o sea, hay Día de San Valentín, que si me voy a la historia también es un poco terrible esa historia, no sé si la han escuchado. Eh, las que más me llaman la atención son las otras, ¿dónde están? O quiénes son las que los hacen o los hacen algunos pocos. Esas me gustaría
Si hablamos es una enseñanza, hay unas enseñanzas que se mantienen y, y que sí evolucionan, o lo haríamos, como dice Lili, ver cuál era el fondo. A mí me queda claro que el fondo son las estaciones donde hay momentos de siembra, momentos de cosecha para nuestra alimentación. Entonces ahí no hay vuelta que dar para decir, oye, no, este es tema de vida, ¿no? Esto se debe enseñar desde que nazco. Yo quiero que desde que nazco, desde que estoy chiquita, me digan cómo voy a poder vivir sanamente. O sea, qué me hace bien, qué no me hace bien, cuándo se siembra. Más que todo, no sé por qué me estoy yendo al tema por el Intirraymi debe ser, el tema de la cosecha, porque es lo más claro que yo tengo acá a la vista, ¿no? Toda la parte vegetal, ¿no? De semilla, siembra, cosecha, fruto y y vuelve al ciclo. Creo que eso, para mí eso me gustaría ponerlo aquí en la mesa. Este tipo de tradiciones. ¿Cómo evolucionarlo? Con la tecnología que va apareciendo, pues facilita las cosas para nosotros, ¿no? Para el ser humano. Cosas que hacíamos de repente con mucho esfuerzo físico, hay máquinas que ya nos pueden colaborar. Ahí yo diría una evolución al fondo que es esta tradición de la cosecha, ¿no? De la agricultura. Ahí vamos con Dani. Gracias, gracias, Gio. Dani, Sí, no, solo quería aportar que pues es lo que menciona Gio es como la base de todas las tradiciones, ¿no? Siempre nos hemos fijado en los ciclos naturales que nos han guiado a cómo vivir en este planeta y de ahí es donde han surgido muchas prácticas que tenían relación con cómo cultivar o cómo sobrevivir y luego fueron interpretadas, reinterpretadas y malinterpretadas por diferentes entidades, ¿no? Como religiosas o de pensamiento, que fueron creando como una distorsión de lo que era esa tradición, ¿no? O ese entendimiento que se tenía sobre esas cosas. Entonces, sí, me parece muy clave lo que trae yo también ahorita a la mesa. gracias, Dani. Lili, Ahora sí que una palabra ¿cómo nos puede llevar tan profundo a lo que son las acciones y lo que es nuestra comunidad y humanidad, ¿no? Porque como dice Gio, o sea, el punto no es estar peleado con las tradiciones. Las tradiciones son legados, son enseñanzas, que nos van pasando las generaciones anteriores. El punto es no observar y cuestionar la intención de esa acción y creer que es nuestro papel, porque esa es otra cosa, ¿no? Y sobre todo ahorita en esta época, creer que es nuestro papel mantener que esa tradición no cambie. Cuando nos hemos dado cuenta a través de la historia de la humanidad que aquellos que se rehúsan cambiar y aquello que rehúsa cambiar se desmorona. Por eso esa idea de sí tener esas columnas que son los fundamentos básicos y tener la flexibilidad, que es parte de la evolución. Regresando al ejemplo de Gio, o sea, la tradición como tal, el cómo se siembra en el momento específico, tiene una base, y esa es la enseñanza. Pero todos aquellos que en un momento dado se rehusaron cambiar y evolucionar con la tecnología, ya no tienen lo que antes tenían. Entonces, el sembrar con amor, con la intención de proveer y con la tradición de además de hacerlo en colaboración con Gaia, con la naturaleza, de una forma balanceada. Todo ese fundamento de la tradición es lo que no se debe de perder, pero la tecnología y el desarrollo es lo que se debe de introducir, ¿no? Y es lo que nos debemos de observar en cada una de nuestras tradiciones. De nuevo, las enseñanzas están allí de nuestros pasados,
pero nosotros también tenemos enseñanzas y nos toca también entonces evolucionar las tradiciones que nos van dando y no tener esa rigidez de tantas instituciones, ahora sí ya que me estoy yendo a otra cosa, ¿no? De tantas instituciones que dicen, esta tradición se tiene que hacer solamente A, B, C y D, cuando ya no es coherente con los momentos que vivimos. Entonces, mm, toca de ambas partes, y digo ambas partes cuando hay más de una parte, el observar y el cuestionar, no desde un punto de vista de falta de respeto, sino para entender la conciencia de la intención de esa acción y a partir de ahí ver cómo en conjunto la evolucionamos para que esa tradición siga vigente y siga viva, porque es lo que buscamos, ¿no? Que nuestras tradiciones sigan vivas, pero para que eso suceda deben de evolucionar. Y otra cosa que quiero agregar, porque muchas veces se malinterpreta de nuevo, las tradiciones no son de una sola personalidad. Las tradiciones las hacemos todos. De nuevo, cuando alguien dice, esta es mi tradición, la está limitando. Y cuando decimos, y eso va a una persona, a una familia, a una nación, a un Gaia. De nuevo, como nos han enseñado a partir de la geometría, vemos cómo los patrones van de lo macro a lo micro. Y si estamos bien, y el observatismo lo podemos hacer desde el micro hasta el macro y viceversa. Entonces, ver qué tradiciones nosotros estamos trayendo a nuestros hijos, ver qué tradiciones tenemos en nuestra cultura, ver qué tradiciones tenemos dentro de esta comunidad que se llama humanidad, ¿no? Y ver cómo las deseamos mantener de una forma evolucionada, no rígida, pero con esa flexibilidad que permite mantener su intención, pero también permite mantener con la flexibilidad su existencia, ¿no? Y justamente, Lili, parece que ya como siempre te estás adelantando la respuesta de la siguiente pregunta. Pero sí, como comentan todos ustedes, es bien importante. eh, Como dicen, las tradiciones no son individuales, es comunitaria, es de todos. No las hace una persona, las hacen varios entre todos. Y lo importante que es cuestionar esa tradición con conciencia para saber o para entender el fundamento de esa tradición que va a evolucionar con las nuevas herramientas que estamos obteniendo, llamémosle tecnología, conocimiento, evolución de cada uno de nosotros, para justamente llegar a utilizarlo como con ese conocimiento que nos va a ayudar, no individualmente, como bien comentan, sino a todos, a seguir creciendo con esa intención de esa tradición. Y justamente, como te dije, Lili, la siguiente pregunta de la respuesta que ya nos diste, ¿qué tan flexible puede o debe ser una tradición? Una tradición, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Quién quiere empezar con la respuesta? Nos quedamos todos pensando. No, pues yo creo que la respuesta ya la dio Lili anteriormente. Así es, Dani. Apuntar más ahí sería redundante. eh, pero bueno, si yo tuviera que dar mi opinión como mi personalidad, pues sí creería que es muy importante que permitir que las tradiciones sean flexibles. Y debe ser así, pues, para que nosotros podamos como encontrar un balance, ¿no? Entre lo que es lo individual y lo común, ¿no? Como que, sí, Sí, así es.
justamente para encontrar ese balance. Y muy bien lo comentó Lili hace rato, que ahorita yo creo que también nos va a, ¿cómo se dice? Aportar más de la respuesta que nos había dado. Lili, si nos quieres comentar. Híjole, qué pena que me adelanté. Ya sabes que no estaba lloviendo. Pero bueno, si debo de agregar esto, sé que algunas personas esto los puede mover, ajá, porque a veces vemos a la tradición como algo enorme, ¿no? Por la palabra. Pero si nos damos cuenta, nuestra propia vida individual está llena de tradiciones. Y si nosotros no cambiáramos nuestras propias tradiciones, y yo estoy hablando del individuo, no evolucionaríamos. Ajá. Este, y cambiamos conforme vamos creciendo. O sea, porque como dicen, una tradición es una costumbre, una creencia, un hábito. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado a través de nuestra experiencia de vida lo que desayunamos? Sí, Ujú. se voy a poner ese ejemplo tan chiquito, ¿no? ¿Qué es lo que manejábamos nosotros como nuestra tradición cuando éramos niños chiquitos? Es nuestra tradición desayunar esto el sábado o el domingo, o es nuestra tradición y conforme cómo eso va cambiando. Ujú. Y va cambiando a partir de nuestras preferencias, de nuestras creencias, nuestra ahora sí, nuestra presión, como dice, entonces, a veces reducir un concepto a algo más chiquito nos permite ver la realidad del, del contexto de ese concepto en grande, ¿no? Entonces, si nosotros mismos podemos ir cambiando algo que manejamos como tradición de nuestro desayuno, y sé que a lo mejor unos están diciendo, ay, bueno, un desayuno no es lo mismo que una tradición colectiva. Si nos ponemos a ver que en realidad sí lo es, lo queremos hacer más grande, pero lo es. Si nosotros podemos cambiar el hábito de lo que desayunamos en base a nuestras creencias, nuestra evolución, nuestro crecimiento, nuestro ritmo de vida. Ujú. De chiquitos nos podíamos sentar y podíamos disfrutar de otras cosas y de repente de grandes es así, unos agarran un café y es su tradición y se vuelve mi tradición que todas las mañanas debo de tomar mi café. ¿Cómo? ¿Cuántos hemos oído decir eso, no? Y de repente llega alguien y te dice, señora, ya no puedo estar tomando café por A, B, C y D y moles. Te rompen esa tradición que era tan, que estaba tan dentro de ti, ¿no? El olor del café. Bueno, así puede ser con todas las otras tradiciones. Es solamente la forma en que nosotros mismos decidamos ver esa tradición que tenemos enfrente, la forma y qué tan fácil será el darle la flexibilidad para evolucionar. Muchas gracias, Lili. A mí sí me pasó con el café, de hecho. Fue una de esas que me pasó con el café. Dani, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, ahorita que estaba escuchando a Lili, se me hizo muy clara la imagen del alimento, ¿no? Pues ha sido como, me parece primero curioso que salga el alimento en relación a la tradición como tan arraigado en esta conversación. Y luego, pues, sí, como haciendo un ejemplo casi banal, que realmente no es banal, sobre el desayuno, si nos preguntamos de dónde viene ese alimento, quién lo cultivó, de dónde venía, por qué se comía esto en este lugar y en este momento, y en qué época del año, ahí empezamos a abrir como, ¿sabes? Así es. Es un hilo que tira de todo lo que construye lo humano, ¿no? Que es en las tradiciones. Entonces, pensar en cómo nos alimentamos y cómo somos capaces de cambiar la dieta, realmente es un acto muy Ujú. transformador, ¿no? Y siempre yo he escuchado algo
que lo que más como la forma de conectar con la gente siempre es con la comida, ¿no? A través de la comida, del alimento. Cuando tú quieres realmente saber cómo vive la gente en un lugar nuevo, lo primero que yo hago o lo primero que siempre me han dicho es prueba la comida de ese lugar y realmente vas a conectar con lo que es y con todo lo que conforma esa sociedad, ¿no? Eh, que literalmente te están cocinando y ahí están los códigos de lo que es esa sociedad, ¿no? De dónde viene ese alimento, quién lo preparó, cómo se preparó, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas capas, entonces, qué bonito este ejemplo que trajo Lili en el desayuno porque me parece que arma una complejidad muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo contigo, Dani, y es muy cierto esa parte de, como dices, quieres conocer una región, un país, un lugar, conoce su comida, ¿no? Y es muy cierto. Y aquí les voy a platicar algo que es algo como muy personal, que a mí me pasó justamente con estas tradiciones. De alguna manera, tradicionalmente, es común o es, cuando a mí me tocó era prácticamente un hecho de que te casabas y tenías hijos, ¿no? Ya una vez que te casabas, como que la siguiente etapa eran los hijos. Cuando yo me caso, y sí les puedo decir ya ahora, conociéndome y sabiendo lo que pasó, yo no quería realmente tener hijos, pero era esa tradición o esa costumbre y yo traía en la cabeza la presión, y ya saben, la presión de mis papás, de mis suegros, de mi familia, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el hijo? Cuando de alguna manera me decidí, dije, ok, voy a intentar, no se pudo. Y eso para mí fue un conflicto muy fuerte porque yo no quería y de repente me dice, no se puede y entré en ese conflicto de, híjole, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que buscar? ¿No tengo que buscar? ¿Tengo que hacer? ¿No tengo que hacer? Y yo me acuerdo que alguna vez me preguntaron, ¿y tienes un plan B? Y decía, no, como un plan B, si lo normal es que yo tenga un hijo, ¿no? O sea, si la sociedad, si mis papás y las costumbres y las tradiciones es tener un hijo, yo debo de tener un hijo, no tengo una opción B. Y fue pasando el tiempo y de alguna manera situaciones que cada vez que decía, a ver, lo intento, no lo intento, lo hago, no lo hago, me marcaban que no. Una vez que yo me tranquilicé y solté y dejé atrás esas tradiciones o esas costumbres, mi mente se aclaró, mi corazón se calmó y dije, no, yo realmente no lo quiero y así estoy bien. Y eso para mí fue como si me hubiera quitado un peso de encima, haciendo a un lado justamente esas tradiciones, ¿no? Y para mí fue un parteaguas para entender que las tradiciones no guían tu vida, porque si no, como dijeron hace rato, te puede causar conflictos fuertes en tu persona de entrada, ¿no? Y eso hacia los demás. Y para mí ahí fue como una gran experiencia para decir, no, las tradiciones tienen que ir evolucionando. Y si en este momento yo decidí esto, con la libertad, con el libre albedrío que tenemos, pues sentirme en paz y sentirme bien. Y eso no, ni me va a cambiar, ni me va a hacer mala persona, ni fue como en algún momento escuché una mujer egoísta porque no quise tener hijos, ¿no? Sí, Lili. Pues ahora levanto la mano y no esperaba yo tu último comentario, pero entonces te voy a contestar tu último comentario. Pues sí, eres una persona egoísta. Este, basado en el podcast que En el hicimos, podcast anterior tienes toda la razón. porque realmente tomaste el tiempo de la observación de qué querías, ¿no? Y la decisión la tomaste en balance. Ahora yo, que tengo la fortuna de conocerte, y ya que abriste tú esta parte personal tuya, también voy a agregar que no seguiste la idea tradicional de ser madre, pero definitivamente seguiste con la tradición de lo que es ser parte de una comunidad que ayuda a, a la evolución y al crecimiento de los niños. Y si nos vamos a las tradiciones de nuevo, o sea, eso, por eso digo, es lo importante no es desechar las tradiciones, es ver la intención de las tradiciones. En las épocas anteriores, los hijos eran de la comunidad hasta cierto punto. La madre era el centro, sí, pero la tía era fundamental, la abuela era fundamental, lo que conocemos como madrina era fundamental.
Y ese es el rol que tú conscientemente has tomado, no en uno, en varios niños. Ajá. Entonces, seguiste esa tradición de otra Justamente, forma consciente. Ajá, porque tú me has platicado y todos aquellos que has tomado como tuyos son tuyos. Los vives con ellos, ves su crecimiento, ves su educación, eres una parte activa, que si te das cuenta, si muchos otros tomaran esa tradición, la humanidad como tal seríamos otros, ¿no? Que no es un rol, ese desarrollo y crecimiento del niño no solamente cae en un padre y una madre, cae en esa aldea, en esa comunidad en la cual ellos viven, ¿no? justamente, Lili, así es. Y fíjate, este último comentario que nos haces queda muy claro, ¿no? eh, la tradición de guiar a una comunidad, pues justamente ese es el fin, no es de que forzosamente tengas que tú engendrar para poder dar, ¿no? Para poder compartir y guiar. Pues muchas gracias, Lili. Te agradezco mucho tus comentarios. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? ¿Listo? Pues con esto hemos terminado nuestro podcast. Em, es una reflexión muy bonita el tema de hoy, de lo que se trató el día de hoy. Ay, y bueno, y así terminamos el podcast de hoy. Perdón, Lili, Yo solamente quiero sí, terminar, ya que estamos sí, dime. dejándoles a todo mundo con la idea en la mente de cuál va a ser su rol en conciencia para evolucionar aquellas tradiciones que tenemos enfrente, sobre todo en estas épocas, en conciencia de qué estoy exigiéndole a esta tradición desde un punto de vista inflexible y qué puedo ofrecer a la tradición amorosamente desde un punto flexible para que la tradición evolucione y siga viva, ¿no? Así es, Lili, muchas gracias. Y sí, con estas palabras terminamos. Muchísimas gracias, Lili, con el podcast de hoy. Y bueno, permitamos a las tradiciones evolucionar justamente para cumplir sus objetivos. Y así es como cerramos el podcast de hoy. Y si tienen algún comentario, escríbanlo aquí en Spotify o en nuestra página de Facebook SIC, en el Instagram sic.somos y en TikTok sic.somos. Si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales puedes encontrar en geometriaviva.com y ahí mismo puedes escuchar nuestros otros podcasts. Comparte y dale like. Nuevos episodios de este podcast se publican todos los jueves. No te los pierdas. Y recuerda que su presencia en conciencia hace la diferencia. Muchas gracias. Hasta luego.